Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de Derecho. Debido a la situación actual que vivimos a nivel mundial, nos es imposible reunirnos para hablar acerca de nuestros temas de derecho mercantil que tanto nos gustan e interesan. Pero esto no es un problema para este grupo de personas que está realmente entusiasmada de hablarles acerca de ellos. Así que desde la comodidad de nuestras casas estaremos haciendo este video podcast para informarles un poco más. Como ya lo saben, nos acompañan mis compañeros Kevin, Mónica, Alicia y María Fernanda, y su servidora Sandra, por supuesto. Bien, en esta ocasión hablaremos de la propiedad industrial, donde abarcaremos temas como disposiciones generales, los conceptos de invenciones, marcas y patentes, el procedimiento para registrarse, los secretos industriales, qué es la denominación de origen y el proceso para registrarse dentro de esta. Así que comencemos con nuestra plática. En esta ocasión, yo les iré cediendo la palabra a cada uno de mis compañeros para que ellos den su punto de vista acerca de los temas. La propiedad industrial es parte fundamental de una empresa. Por esto mismo, es fundamental la protección sobre los derechos de propiedad, sobre patentes, marcas o tecnologías. Esta protección, si es adecuada, fomenta la investigación y el desarrollo y, en consecuencia, el crecimiento de las empresas y con ello del mismo país. Existe la ley que se llama Ley de Propiedad Industrial y es en la cual nos estaremos basando para hablar de nuestros temas. Claro, la propiedad industrial es el dominio o poder que se nos da acerca cuando inventamos o obtenemos un objeto o utensilio acerca que de acuerdo de la relación que tenga con la industria. También se da a conocer la competencia del trabajo que hemos realizado. Muchas gracias, Mónica. Ahora bien, Kevin, tu aporte, por favor. En base a lo mencionado anteriormente la compañera, podemos decir que el hecho de que podamos disponer de esta prioridad nos proporciona una serie de ventajas. Nos podemos defender de la competencia en caso de que ésta se quiera atribuir derechos sobre nuestras invenciones o creaciones, pudiendo impedir a un tercero fingir nuestro derecho de exclusiva. Para poder conseguir la propiedad industrial, debemos registrar el derecho mediante su inscripción en la Oficina de Patentes y Marcas. Fernanda, ¿algún otro comentario que desees agregar? A lo largo del tiempo, varios países han permitido la creación de leyes respecto a las nuevas invenciones con aplicación industrial y para conferir a la persona, empresa o institución que tiene el derecho de exclusividad en su uso. Este tipo de derechos personales producen una serie de beneficios económicos para quien los ostenta y al mismo tiempo pueden trasladar una serie de beneficios científicos, tecnológicos y sociales a los países, por mencionar solo algunos de sus beneficios. Y es ahí donde radica su importancia de este tipo de leyes que protegen la propiedad intelectual. Gracias. Le cedo la palabra a Alicia, por favor. Existe una autoridad legal que administra el sistema de propiedades industrial a nivel nacional, la cual es el INPI, Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el cual forma parte de la sección del Poder Judicial y se encarga de hacer cumplir la ley, así como de protegerla e implementar las acciones respectivas a esto. Mónica, continuemos con el tema. Claro, las figuras jurídicas que protege el IMPI son las patentes, que es el producto o proceso de acuerdo a la legitimidad que tiene a nivel internacional. También protege el diseño de industria, que es, por ejemplo, los modelos industriales, o sea, la marca, el aviso comercial, la denominación de origen. También protege el modelo industrial, que son aquellas modificaciones a inventos o herramientas de maquinarias ya existentes para mejorar su desempeño. Muy bien, muchas gracias. Ahora, Kevin. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se rige bajo 3 características de los derechos de la propiedad industrial, que son exclusividad,
en donde el titular es el único autorizado para explotar correctamente lo que ha protegido territorialidad, que son los derechos otorgados dentro del territorio nacional y son independientes a los otorgados en otros países. Y por último, la temporalidad. María Fernanda, por favor. Bueno, hablando ahora ya de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual tuvo su última reforma publicada el 18 de mayo del 2018, nos encontramos con que en su título primero, capítulo único, se expresan las generalidades de esta, las cuales son la indicación de que las disposiciones de esta ley son de orden público y en toda la República, y su aplicación corresponde al Poder Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El artículo tercero nos marca los conceptos necesarios para efectos de esta ley, tales como los tratados internacionales que toma en cuenta, la ley por la que se rige, la institución que lo protege, el diario oficial que ocupa y la gaceta en la que se publica. El artículo cuarto, por otra parte, nos marca algunas exclusiones para el otorgamiento de patentes. En el artículo sexto habla acerca de la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial y sus facultades. El artículo séptimo se divide en tres partes, siendo el 7 bis el que habla de los representantes que integran la Junta de Gobierno. El 7 bis 1 acerca únicamente del director general de la Junta y sus equivalentes, mientras que el 7 bis 2 de lo correspondiente al cargo del director general. Ya por último, en las generalidades, el artículo octavo dice que el INPI se encargará de editar de forma mensual la Gaceta, en la que se harán sus publicaciones correspondientes a esta ley. Después de esto entramos a lo que corresponde el título segundo de esta ley, el cual abarca ya los temas de las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales. Dentro del capítulo primero se encuentran las disposiciones generales y las más relevantes de acuerdo a nuestro programa son el artículo 9, donde dice que la persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial tendrá el derecho exclusivo de su explotación en su provecho o el de otro con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta misma ley y su reglamento. El artículo 11 nos marca que los titulares de patentes o de registros podrán ser tanto personas físicas como morales. El artículo 12 nos habla de los efectos que se consideran dentro de esta ley, tales como el concepto de nuevo, que se toma como todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica, como estado de la técnica al conjunto de consentimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la exploración o por cualquier otro medio de difusión o información cualquier otro medio de información tanto dentro del país como en el extranjero. La actividad inventiva, como el proceso creativo cuyos resultados se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia, así como los conceptos de aplicación industrial, reivindicación y lo que es la fecha de presentación, ya que éste se le considera como que en el presente la solicitud en el instituto o en las delegaciones de la Secretaría de Economía en el interior del país, siempre y cuando cumpla con los requisitos que se plantean en esta ley y en su reglamento. En el capítulo segundo habla exclusivamente de las patentes y los artículos más relevantes acerca de estos son el artículo 15, donde se considera la invención como toda creación humana que permita transformar lo material o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas, mientras que en el artículo 16 se presentan las excepciones para el otorgamiento de patentes, como son que los procesos biológicos para producción, reproducción y propagación de plantas y animales, el material biológico y genético, las razas animales, el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, las variedades de vegetales, etc. En el artículo 17 nos determina que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva que se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación
de la solicitud de patente. Además, para determinar si una invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite, aunque la publicación se realice con posterioridad. El artículo 19, por otra parte, nos habla acerca de qué no será considerado como una nueva invención ante la ley, tales como los principios teóricos o científicos, los conocimientos que se dan a conocer o se revelan que ya existían dentro de la naturaleza, los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos psicológicos, negocios y los métodos matemáticos, los programas de computación, las formas de presentación de información, las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias, así como los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, así como la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezcladas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o materiales, entre otros, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente, o que las cualidades o funciones o características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia. El artículo 23, por otra parte, también nos habla acerca de que la patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogable, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente. De ahí tenemos hasta el título cuarto lo que son las marcas, los avisos y nombres comerciales. Tomando del capítulo primero que habla acerca de las marcas, tomaremos como los artículos de mayor importancia los siguientes, que son el artículo 89 sobre la constitución de las marcas, donde nos dice que se pueden constituir una marca dependiendo de los siguientes signos, que son las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos, las formas tridimensionales, los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente. También puede ser el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado. Asimismo, pueden ser los sonidos, los olores y la pluralidad de elementos operativos, elementos de imagen incluidos, entre otros. El tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, embalaje, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse distingan productos o servicios en el mercado. Y el artículo 90, que nos habla de los impedimentos de registro para las marcas, que son los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretendan distinguirse con la marca, así como aquellas palabras, denominaciones, frases o elementos figurativos que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en elementos usuales o genéricos de los mismos. Formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común, carezcan de distintividad, así como la forma usual y corriente de los productos o servicios o la impuesta por su naturaleza o funcionalidad. Los hologramas que sean de dominio público y aquellos que carezcan de identidad, así como los signos, los dígitos, las letras o colores, a menos que estén combinados o acompañados de otros signos que les den un carácter distintivo. También asimismo puede ser la traducción, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables, así como la transliteración de signos no registrables. También pueden ser los signos que sin autorización reproduzcan o imiten escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones según de instrumentos internacionales, organizacionales, cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de estos.
También pueden ser aquellas que produzcan o emiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por otras instituciones. Los signos que produzcan o imiten nombres, signos o representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, etc. Las zonas geográficas propias o comunes y los mapas, así como las denominaciones de poblaciones, los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando inquieren la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su servicio y puedan de esta manera ser inconcluidas, las que se acompañen de expresiones tales como género, tipo, manera, imitación, producción, con fabricación en u otras similares que creen la relación con este mismo. Los nombres de lugares de propiedades particulares que produzcan cuando sean especiales o inconfundibles. Los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido tal propiedad, prestigio, reconocimiento o fama, que al usarse puedan crear un riesgo de asociación e inducir a su consumo. Los nombres o denominaciones idénticas o semejantes en grado de confusión a los títulos de obras literarias o artísticas, así como tampoco la reproducción o imitación de los elementos de dichas obras, cuando en ambos casos tengan tal relevancia o reconocimiento que puedan ser susceptibles de engañar al público e inducir a error por creer infundadamente que existe alguna relación o asociación con dichas obras, salvo que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente. Asimismo, no será registrable como marca la reproducción, ya sea total o parcial, de obras literarias o artísticas sin la autorización correspondiente del titular del derecho. Tampoco serán registrables como marca aquellos personajes de ciencia ficción o simbólicos, ni los personajes humanos de caracterización que tengan tal relevancia o reconocimiento, excepto en aquellos casos que sea solicitado por el titular del derecho correspondiente o por un tercero con el consentimiento del primero, y así continuamente, siendo de esta manera que en este título se nos marcan todos aquellos conceptos y características que debemos tomar en cuenta para hacer valernos de esta ley. Pasando al siguiente tema, hablaremos de los conceptos de invención, marca y patente. Kevin, ¿podrías darnos la definición de qué es una marca, por favor? Las marcas son signos visibles que distinguen un producto o servicio de otros de su misma clase o especie en el mercado. Podrán ser utilizados por industriales, comerciantes o prestadores de servicio, y derechos a su uso exclusivo se obtiene mediante el registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el que explicará el título por cada. Muy bien, compañero, muchas gracias. Ahora, Alicia, ¿podrías decirnos, por favor, cómo se dividen las marcas? Claro que sí. Mira, las marcas se dividen en tradicional y doctrinalmente en dos clases. Industriales son las empleadas para el productor de las mercancías, comerciales por el que los vende. Gracias, Alicia. Mónica, ¿podrías decirnos cuáles son las marcas franquiciadas? Claro, el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial nos dice que siempre existe o existirá una franquicia, siempre y cuando no se otorgue una licencia de uso de marca, o sea que debe de estar por escrito. También este artículo nos dice que se otorgará un servicio técnico prudente, por así decirlo, ya para que esto ayudará para que puedan producir o vender bienes de acuerdo a los métodos comerciales, administrativos y operativos. Ahora, Fernanda, por favor, coméntanos acerca de las marcas colectivas. La ley industrial establece las mismas figuras de la marca colectiva, que será aquella que las asociaciones legalmente constituidas de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios solicitan de registro para distinguir en el mercado sus productos o servicios respecto a los que no forman parte de dichas asociaciones.
Reglas para el uso de la marca colectiva de condiciones de usos son las reglas de colocación, que establecen el mecanismo para la verificación del cumplimiento de las reglas de uso, procesos de producción, distribución, empaque, embalaje, etiquetado, etc. Gracias. Bien, Kevin, ¿podrías definirnos qué son las patentes, por favor? Se denomina patente al privilegio de explotar en forma exclusiva un intento o sus mejoras. Eso también es el documento expedido por el Estado en el que se reconoce o confiere tal derecho de exclusividad. Muchas gracias. Continuamos y le cedo la palabra a la compañera Mónica, por favor. Claro, siguiendo con el tema de las patentes, pues les voy a mencionar los requisitos que deben de tener para solicitar una. También el primero es la patente en México, que es un procedimiento de presentación de la solicitud de registro de patente ante el IMPI, y también se debe de pagar la tasa de mantenimiento en la primera anualidad. El segundo requisito es la publicación de la solicitud de registro de patente en México. El tercer requisito es el examen de fondo a la patente en México. El cuarto requisito es la obtención del título otorgado de la patente en México. Y el quinto requisito es el pago de la tasa de mantenimiento de derecho, o sea, los documentos que se necesitan para el registro de la patente en México. Pasando al siguiente tema, procedimiento de registro. El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, INPI, se encarga de la recepción y el estudio de documentos técnicos y posteriormente el otorgamiento de marcas y patentes mexicanas. Kevin, por favor, coméntanos algo al respecto de este tema. Los documentos que expliquen de manera detallada la creación de tu patente, los elementos físicos o químicos que componen los detalles de su funcionamiento y cualquier característica en particular que es dispensable en su creación, desarrollo y uso. Gracias por tu participación. Continúo contigo, Alicia. Claro, también deben ser industriales todos los dibujos, esquemas y descripciones que se tengan de manera independiente. Esperar 6 meses hasta que se conozca el resultado del estudio realizado por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial INPI. Saber si se otorga la licencia, la cual contendrá todos los derechos y obligaciones que deban cubrir el creador o inventor. El siguiente tema es secretos industriales y para esto daremos paso a decir la definición de esto. Se considera secreto industrial a toda la información de aplicación industrial o comercial que guarda una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas, y respecto a la cual haya adoptado los medios necesarios para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. Bien, una vez que tenemos la definición de esto, le cedo la palabra a Mónica. Claro, mi compañera Sandra ya nos mencionó que un secreto industrial, en pocas palabras, es aquella información confidencial que tiene una industria. También nos mencionaba sus características y todo eso. Continuemos, Alicia, por favor. Claro, la información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos de proceso de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. Kevin, ¿nos darías tu aportación, por favor? También es importante mencionarles que no se considera secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible a lo que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. Y ya que estamos adentrándonos un poco más en este tema, María Fernanda, por favor, me comentaste que nos ibas a mencionar algunos artículos respecto a esto. Claro, tengo algunos. Por ejemplo, el artículo 84 nos dice que la persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero.
El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio. También, el artículo 85 nos dice que toda aquella persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, etc., desempeño de su profesión o relación de negocios tenga acceso a un secreto industrial del cual se haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto o de su usuario autorizado. Te cedo la palabra, Mónica. Claro, también el artículo 86 nos menciona que cualquier persona física o moral que contrate a alguien para que preste sus servicios, ya sea un profesionista o algo así relacionado, el dueño se verá obligado a pagar cualquier daño y perjuicio que éste obtenga. También será responsable del pago de daños y perjuicios de la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información confidencial que contemple un secreto industrial. Dado a la información que estamos brindando, me acaba de surgir una cuestión. Alicia, ¿podrías decirme, tú sabes si los secretos industriales tienen vigencia? Sí, claro. La vigencia de un secreto industrial está condicionada al tiempo en que se mantenga la secrecía. Por esta razón, quien posea un secreto industrial podrá celebrar contratos de licencia que superen ampliamente los plazos de vigencia de otras figuras, como los 20 años para las patentes improrrogables o los 10 años para las marcas que pueden renovarse por periodos de la misma duración. Y así, como ya mencionamos que los secretos industriales tienen vigencia, tengo otra cuestión. Queremos saber si tienen derechos o no. Kevin, ¿podrías ayudarnos con esta información, por favor? Claro, en el caso de los secretos industriales, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no expide títulos, como si lo hace tratándose de las patentes o las marcas, debido a que no existe un trámite de registro para proteger a los secretos industriales. Esto se debe a que no existe un registro de secretos industriales, pues al revelar la información que constituye un secreto industrial a un registro público, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, esa información perdería su secrecía y evidentemente ya no podría constituir un secreto industrial. Mónica, ¿podrías continuar? Considero que también es importante mencionarles que para el caso de que exista la posibilidad de entrar a un juicio acerca del secreto industrial, también es necesario buscar los medios de prueba que ya mencioné. O sea que es recomendable ofrecer las declaraciones testimoniales de aquellas personas que tuvieron el secreto en sus manos, o sea que tuvieron. Ahora daremos paso al siguiente tema, que es denominación de origen. Y para esto le cederé la palabra a María Fernanda. ¿Nos podrías dar la definición de este tema, por favor? Se entiende por denominación de origen el nombre de la región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en este los factores naturales y los humanos. Gracias. Continuamos contigo, Kevin. Sus condiciones principales son las siguientes. La denominación de origen deberá estar constituida por el nombre de un lugar o región geográfico del país, que como dicho nombre se designe un producto originario de esa región geográfica, que el producto tiene características y cualidades especiales respecto de productos de su misma clase o especie, y que éstas se deban exclusivamente al medio geográfico, incluso en este último los factores naturales y los humanos. Muchas gracias. Moni, continuamos, por favor. También les mencionaré los factores naturales, que son: el primero es las características y composición del suelo, el segundo es la temperatura, el tercero la humedad, el cuarto la altitud sobre el nivel de mar y el quinto es el clima. Gracias. Alicia, ¿continuamos? Así como existen los factores
naturales también están los factores humanos, que son tradición y costumbre, especialización en un determinado arte u oficio, utilización de procesos especiales. Continuamos con el tema, María Fernanda, por favor. Por último, yo les quiero hablar de qué es la protección de la denominación de origen. Esto quiere decir que la protección de una denominación de origen se inicia por medio de la declaración, que para este efecto emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, conteniéndose en esta declaración los elementos y condiciones que la constituyen y motivan. Gracias por tu participación. Continúo contigo, Alicia. Por lo que podemos decir que de este modo la denominación de origen y su protección jurídica se limita a los productos respecto de los cuales exista un vínculo directo y exclusivo entre las características y su origen geográfico. Por otro, también podemos decir que las denominaciones de origen son determinadas referencias o indicaciones geográficas que se aplican a un producto normalmente agrícola o alimenticio, o una bebida espirituosa cuyas características y calidades individualizadas se atribuyen o se deben fundamental y exclusivamente al lugar geográfico en el que se origina, se produce, se transforma y se elabora. Por lo que podemos decir que de este modo la denominación de origen y su protección jurídica se limita a los productos respecto de los cuales exista un vínculo directo y exclusivo entre las características y su origen geográfico. Pasando al siguiente tema, que es procedimiento de registro, Alicia, ¿nos podrías mencionar qué documentos se necesitan para llevar a cabo este procedimiento? Claro, para empezar es la solicitud de autorización de uso de denominación de origen o indicación geográfica nacional debidamente llenada, el comprobante de pago de la tarifa, el documento mediante el cual se acredita la personalidad del mandatario, original o copia del certificado, o en su caso, la copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del INPI, una constancia de que el solicitante cumple con la norma oficial mexicana correspondiente, una constancia expedida por el organismo competente que acredite que el establecimiento donde se realizará la actividad del solicitante se encuentre dentro del área señalado en la declaración correspondiente. Gracias por tu intervención, Alicia. Ahora le cedo la palabra al compañero Kevin para que nos hable respecto al tema. Por la autorización para usar una denominación de origen o su renovación por cada uno de estos actos, el costo no incluye IVA. Su costo es de 818.08 pesos mexicanos. Gracias, Kevin. Fernanda, ¿algún otro dato que quisieras agregarnos? Sí, bueno, ya para comentar los pasos a seguir para este proceso, primero que nada se debe de llenar la solicitud, después se debe proveer los anexos que sean necesarios, que vienen dentro del registro. Tercero, se realiza el pago en ventanilla bancaria o por transferencia electrónica, dependiendo de qué movimiento nos sea más fácil efectuar. Por ejemplo, en esta época el pago por transferencia electrónica es lo más efectivo. Número cuarto, se acude a las oficinas autorizadas para recibir solicitudes y promociones. Eso, en este caso, pues no es permitido debido a la contingencia. Sin embargo, es uno de los pasos ocupados en forma natural. Quinto, se presenta la solicitud y sus anexos, que actualmente igual puede hacerse por un proceso en línea, como anteriormente lo habían comentado. Sexto, se guarda el acuse de recibo, el cual ahora incluso puede ser vía electrónica. Y séptimo, se espera la respuesta del instituto, que no suele tardar demasiado por lo regular, además de que este es un proceso bien fundamentado, rápido y eficaz que nos ayudará a conseguir nuestra meta en este asunto. Muchas gracias, Fernanda. Ahora, Alicia, por favor. Como último dato quisiera agregar que todo esto se presenta ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, INPI, con domicilio Arenal número 550 Xochimilco, Pueblo Santa María, Tepepán.
Ciudad de México, código postal 16020, en las oficinas regionales del INPI o delegaciones y representaciones comerciales de la Secretaría de Economía. De lunes a viernes, los horarios en los que puedes presentar los documentos en las distintas oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial será de las 8:45 am a las 4 horas. En el caso de la oficina con sede en la Ciudad de México, se recibirán hasta las 23 horas. En caso de presentarlo en las delegaciones y representaciones comerciales de la Secretaría de Economía con horario de recepción es de 9 a 2:30 de la tarde. Así llegamos al final de este tema, no sin antes mencionarles una pequeña conclusión que realizamos todos los integrantes de este equipo después de haber investigado un poco de estos temas. En conclusión, las distintas modalidades de la propiedad industrial, como lo hemos visto al examinar este tema, se configuran como un derecho real y puede ser el objeto, como de otros bienes muebles o inmuebles, de derechos reales. La propiedad industrial engloba las patentes, los modelos de utilidad, las marcas, los nombres comerciales, los diseños industriales que constituyen importantes activos intangibles, que aportan un valor al negocio y lo hacen más fuerte frente a posibles competidores por ser una herramienta de diferenciación. Por lo tanto, la propiedad industrial es fundamental para que las empresas se posicionen en una situación de ventaja frente a la competencia, al dar valor al desarrollo, protegiendo bien la marca, la patente o un diseño industrial. La propiedad industrial ayuda a las empresas a conseguir la expansión de la cuota del mercado, el mejoramiento del rendimiento, la apertura de nuevos mercados y la internacionalización de la empresa. De igual manera, hay que ser muy cuidadosos con el manejo de los secretos industriales, ya que el punto medular es la confidencialidad, y ello implica resolver al menos dos cuestiones. 1. Probar su existencia y al mismo tiempo conservar la confidencialidad. En algunos casos, la información que constituye el secreto industrial podría protegerse mediante una patente, la cual deberá ser valorada detenidamente tomando en cuenta la vigencia de la protección. Toda vez que las patentes estén protegidas por 20 años improrrogables, pero los secretos industriales pueden estarlos por muchísimos años. Basta con recordar la fórmula de la conocida marca del refresco que se ha mantenido confidencial por más de 100 años y sigue generando multimillonarias ganancias. Tenemos pues que la Ley de Propiedad Industrial protege los intereses de los creadores de inventos, símbolos, nombres, imágenes, dibujos, marcas, denominaciones de origen e incluso secretos industriales para empresas o negocios que tengan un novedoso sistema de ventas, recetas secretas, metodologías, bases de datos y hasta listas de clientes o proveedores. No resulta difícil ni gravoso registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estas creaciones del intelecto de personas que buscan mejorar algún proceso, servicio o producto, pues si algo tenemos los mexicanos es creatividad. La ventaja de registrar estas invenciones mediante patentes, marcas, emblemas, incluso frases o nombres, resulta una invención, ya que las demandas por daños y prejuicios suelen ser benéficas para quien tiene registro, porque abundan personas y organizaciones dedicadas a copiar, falsificar e imitar productos y servicios que han costado dinero, trabajo y horas de desvelo de sus creadores. La ley de la propiedad industrial
establece con claridad los procedimientos administrativos para las solicitudes de registro, además de establecer las visitas de inspección a comerciantes que ofrezcan al público bienes, productos o servicios protegidos, así como las infracciones y sanciones administrativas. Pero lo más grave son los delitos que esta ley federal provee y cuyas penas pueden llegar hasta 10 años de prisión a quien falsifique, venda, compre, distribuya, almacene o transporte falsificaciones de marcas protegidas por esta ley. Ahora sí, agradecemos que hayas puesto atención a este video podcast. Debido a la contingencia, se nos ha sido imposible estar juntos, como ya ha sido mencionado anteriormente, mas sin en cambio, seguimos trabajando para llevarte la información más pertinente, mantenerte al tanto y ayudarte incluso en esta época de pandemia. Gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima con más sorpresas. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir los nuevos videos de este canal.